¿Alguna vez te han traicionado de la peor forma imaginable? Descubrí que mi novia estaba con otra y en lugar de hundirme en la tristeza, decidí vengarme, pero no de cualquier manera. Me acerqué a su mejor amiga y ahí es donde todo se complicó. ¿Quieres saber qué pasó después? Quédate hasta el final, porque esta historia está llena de giros inesperados. Antes suscríbete, dale like y comparte. Desarrollo. Mi relación con Valeria era, al menos desde mi perspectiva, todo lo que siempre había soñado. Nos conocimos cuando ambos estábamos en la universidad, en aquellos años en los que todo parecía más sencillo, y desde entonces habíamos construido algo que yo consideraba sólido. Sin embargo, en las últimas semanas, algo cambió. Había pequeños detalles que no podía ignorar, aunque me forzaba a hacerlo. Al principio, traté de racionalizarlo. Pensé que tal vez era el trabajo, el estrés, las obligaciones diarias que la mantenían distante. Pero, con el pasar de los días, las señales comenzaron a acumularse. Las llamadas que recibía a horas extrañas y que cortaba bruscamente cuando yo entraba a la habitación, las veces en que su teléfono sonaba y lo ocultaba de inmediato, y esas salidas imprevistas con excusas que sonaban cada vez más forzadas. La semilla de la duda estaba plantada, y por más que tratara de negarlo, mis sospechas crecían día a día. Y así fue como un día, sin quererlo, pero de algún modo esperándolo, todo se derrumbó. Revisé su teléfono, un acto del que no me siento orgullosa, pero que en ese momento parecía ser la única forma de apaciguar mi tormento. Lo que encontré me dejó helada. Mensajes con otra persona. No solo eran conversaciones casuales, sino que hablaban de encuentros, de momentos que habían compartido a mis espaldas. Leer aquellas palabras fue como recibir una puñalada directa en el corazón. Mis manos temblaban mientras pasaba de un mensaje a otro, cada uno más explícito que el anterior. Valeria no solo me había engañado, me había reemplazado en su vida con alguien más, y lo peor de todo es que había creído que jamás lo descubriría. El dolor no desapareció con el tiempo, solo se transformó en algo más oscuro. Me sentía traicionada, como si todo lo que habíamos vivido no hubiera significado nada para ella. La imagen de Valeria con esa mujer, riéndose, tocándose, compartiendo momentos que una vez me pertenecieron, se repetía en mi mente como una película de terror. No importaba cuánto intentara distraerme, el dolor seguía ahí, quemándome por dentro. Pasé noches enteras sin dormir, dando vueltas en la cama, reviviendo cada mentira que me había dicho, cada vez que se excusaba con un «estoy ocupada» o «voy con una amiga». Sentí rabia, pero también una profunda tristeza. Empecé a darme cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados, de que Valeria no podía salirse con la suya después de lo que había hecho. ¿Por qué debería ser yo la única en sufrir? ¿Por qué ella podía seguir con su vida mientras yo quedaba destrozada? Fue entonces cuando, en un arranque de furia, decidí que si ella me había lastimado, yo también le haría daño. La idea de la venganza empezó a germinar en mi mente, lentamente al principio, pero luego se volvió una obsesión. Tenía que hacerle sentir lo que yo sentía, tenía que devolverle el dolor. Y la oportunidad se presentó de una manera casi irónica. Recordé a Laura, su mejor amiga. Siempre me había tratado bien, demasiado bien tal vez, y en más de una ocasión había notado cómo sus ojos me seguían más de la cuenta. ¿Podría usarla como parte de mi plan? La idea comenzó a tomar forma. Sí, lo haría. Me acercaría a Laura, la conquistaría, y haría que Valeria supiera lo que se siente ser traicionada por alguien en quien confías. El plan parecía perfecto en mi cabeza. Empecé a frecuentar los lugares donde sabía que Laura estaría. No fue difícil acercarme a ella. Después de todo, siempre había habido cierta complicidad entre nosotras. Fue en una de esas reuniones casuales cuando todo comenzó a desarrollarse. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Al principio, todo fue sutil, casi imperceptible. Comentarios inocentes, una broma aquí, una mirada de más allá. Sabía exactamente qué decir para que Laura bajara la guardia, para que empezara a verme no solo como la novia de su mejor amiga, sino como alguien más. Pasamos más tiempo juntas, primero por casualidad y luego porque ambas lo buscábamos.
Yo sabía exactamente lo que hacía. Cada movimiento estaba pensado para llevarnos a un lugar en el que todo se volviera inevitable. Y Laura, sin darse cuenta, cayó en la trampa. Recuerdo una tarde en particular, cuando estábamos solas en su apartamento. Con el tiempo, lo que comenzó como un simple juego de venganza se volvió algo más complicado. Cada vez que estaba con Laura, sentía una mezcla de emociones que no podía controlar. Por un lado, estaba la satisfacción de saber que mi plan avanzaba, de que Valeria sufriría cuando descubriera lo que estaba haciendo. Pero por otro lado, empezaba a sentir algo real por Laura. Me sorprendía pensando en ella más de lo que debería, disfrutando de su compañía, de su risa, de la manera en que me miraba. Mi mente era un caos. Había noches en las que me quedaba despierta pensando en lo que estaba haciendo. ¿Era justo utilizar a Laura de esta manera? Ella no tenía la culpa de lo que había pasado entre Valeria y yo, pero al mismo tiempo sabía que si seguía adelante no solo heriría a Valeria, sino también a su mejor amiga. Me encontraba en una encrucijada emocional. Parte de mí quería detener todo, pero la otra parte, la parte más oscura, me decía que siguiera, que Valeria merecía sentir el mismo dolor que me había causado. La contradicción era agotadora. A veces, cuando estaba con Laura, todo parecía sencillo, como si ella pudiera llenar el vacío que Valeria había dejado en mí. El momento culminante llegó una noche en la que Laura y yo estábamos solas en su apartamento. Habíamos pasado la tarde viendo películas, riéndonos como dos personas que disfrutan de la compañía de la otra, pero la tensión entre nosotras era innegable. Cada vez que nuestras manos se rozaban, cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía esa chispa que ya no podía ignorar. Sabía que ese era el momento en que todo cambiaría. Nos acercamos lentamente, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Y entonces sucedió. Nos besamos. Fue un beso largo, apasionado, lleno de todo lo que había estado reprimiendo durante semanas. Pero, en el fondo, mientras sentía el calor de su piel contra la mía, sabía que ese beso no estaba motivado solo por el deseo, sino por el ansia de venganza. Lo que no esperaba era que Valeria se enterara tan rápido. A los pocos días, Laura, creyendo que todo entre Valeria y yo había terminado, le contó lo que había pasado entre nosotras. Fue entonces cuando Valeria apareció en mi puerta, furiosa, con lágrimas en los ojos, exigiendo una explicación. La confrontación fue brutal. Valeria gritaba, preguntándome cómo había podido traicionarla de esa manera, cómo me atrevía a acostarme con su mejor amiga. Yo, con una mezcla de orgullo y rabia, le dije la verdad, que había sido mi forma de vengarme, de devolverle el dolor que me había causado. Me quedé ahí, en el silencio de mi apartamento, con el corazón latiendo desbocado y una sensación extraña en el pecho. Me había vengado, sí. Había hecho que Valeria sintiera lo mismo que yo había sentido al descubrir su traición, pero en lugar de sentirme aliviada, me sentí aún más vacío. La satisfacción que esperaba no llegó. En su lugar, un profundo vacío se instaló en mi pecho. Todo lo que había hecho, todo lo que había planeado, no me había devuelto lo que había perdido. Al contrario, me había hundido aún más en un pozo del que ahora parecía imposible salir. Y lo peor de todo fue darme cuenta de que no solo había perdido a Valeria, sino también a Laura. Cuando ella descubrió mis verdaderas intenciones, se sintió traicionada. Días después, me encontré sola, perdida en mis pensamientos, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. El engaño de Valeria me había destrozado, pero lo que hice en respuesta no fue mejor. Al contrario, había destruido a dos personas en el proceso, personas que en algún momento habían sido importantes para mí. ¿Y para qué? ¿Qué había ganado? Nada más que una profunda sensación de soledad y arrepentimiento. El precio de la venganza fue demasiado alto y al final no me dio la paz que tanto buscaba. A medida que los días pasaban, comencé a darme cuenta de que tenía que hacer algo para cambiar, para no seguir cayendo en ese ciclo de dolor. Valeria había desaparecido de mi vida y Laura tampoco quería saber nada más de mí. Estaba sola y tal vez era lo mejor.
Necesitaba ese tiempo para reflexionar, para entender por qué había actuado de la manera en que lo hice. Tal vez, algún día, encontraría una manera de redimirme, de aprender a perdonarme por los errores que cometí. Pero por ahora, lo único que podía hacer era aceptar las consecuencias de mis acciones y aprender de ellas. Conclusión. Gracias por ver. No olvides darle like si te gustó este video y suscribirte para más contenido.